Hola a todos, bienvenidos a Bexaida Classroom. Hoy queremos invitarte a un fascinante viaje a través del tiempo donde exploraremos las efemérides del mes de marzo en tres grandes países de América Latina, Venezuela, México y Ecuador. En este recorrido descubriremos fechas significativas, eventos históricos y celebraciones que han marcado la identidad de estas naciones. Acompáñanos para conocer más sobre su rica cultura y legado y cómo estos acontecimientos han influido en el presente. No te lo pierdas. Empezamos con el Día Mundial de la Concienciación sobre la Autolesión, la cual se celebra el 1 de marzo. Esta fecha busca visibilizar, comprender y apoyar a las personas que se autolesionan. Promulgado en el año 1854, este documento dio inicio a la revolución que terminó con la dictadura de Antonio López de Santa Anna. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 1 de marzo como el Día para la Cero Discriminación, el cual constituye un llamamiento para promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir con una vida plena y con dignidad. Mariano Azuela fue un médico y escritor mexicano, opositor al porfiriato y que trabajó como médico en un campamento de Pancho Villa. Cada 2 de marzo se celebra el Día del Policía Nacional de Ecuador, el cual es una institución de carácter civil orientada fundamentalmente al respeto y la defensa de la dignidad humana. José Antepara fue un comerciante, periodista, militar y político guayaquileño que participó como uno de los próceres de la independencia de Guayaquil en el año 1820, siendo considerado como el precursor del movimiento emancipador. Josefa Ortiz de Domínguez, también conocida como la Corregidora, fue una figura fundamental en el movimiento de independencia de México. Jugó un papel crucial al informarle a los insurgentes el plan de las autoridades novohispanas para capturarlos. Con ello, adelantó el inicio del levantamiento armado. Guillermo Prieto fue un escritor, poeta, político, periodista, orador, profesor, historiador y economista que trabajó en el gobierno de Benito Juárez y participó en las sesiones del Congreso Constituyente desde 1856 hasta 1857. Esta es una oportunidad para celebrar las hermosas y variadas formas de fauna y flora silvestre, concienciar sobre sus múltiples beneficios y al mismo tiempo recordar la necesidad urgente de luchar contra los delitos que la amenazan. Aristides Rojas fue un escritor, naturalista, médico, historiador y periodista venezolano, considerado uno de los más notorios divulgadores científicos que ha tenido Venezuela. Destacó por sus contribuciones sobre temas científicos, históricos y geográficos. El Día Mundial de la Obesidad es una jornada de sensibilización que originalmente se celebraba el 11 de octubre, pero desde el 2020 se realiza el 4 de marzo. Fue establecida por la Federación Mundial de la Obesidad en el año 2015. Se celebra con la finalidad de sensibilizar a la población acerca del riesgo potencial de padecer esta enfermedad de transmisión sexual en hombres y mujeres, así como la necesidad de aplicar las medidas de prevención pertinentes. El 5 de marzo se celebra en Venezuela el Día del Campesino, una fecha que rinde homenaje a aquellos trabajadores del campo que contribuyen a la producción del país. Esta fecha nos invita a desvincularnos del mundo de la tecnología y hacer conexión con nosotros mismos sin móviles, videojuegos ni ordenadores. Cada 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética, una fecha para reflexionar sobre la importancia de utilizar la energía de forma eficiente. Esta fecha se eligió en honor al nacimiento de Miguel Ángel Buonarroti, uno de los escultores más célebres de la historia. Abraham González fue depuesto como gobernador y luego asesinado en la estación Pachimba, Chihuahua, el 7 de marzo de 1900. Fue un político y revolucionario mexicano, leal partidario de Francisco Madero. En su memoria, la ciudad de Chihuahua fue nombrada Ciudad General Abraham González. El Día Internacional de la Mujer, antes denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemora la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el hombre. El 9 de marzo de 1839, México firmó el Tratado de Paz con Francia, poniendo fin a la primera intervención francesa, también conocida como Guerra de los Pasteles, un hecho que formó parte del panorama conflictivo internacional dominante en el siglo XIX. Las islas fueron descubiertas oficialmente el 10 de marzo de 1535 por Fray Tomás de Berlán,
obispo de Panamá. Los primeros exploradores nombraron a las islas en honor a las tortugas gigantes, cuyos caparazones en forma de sillas de montar se parecían a la palabra española Galápagos. Desde 1999 se celebra en Ecuador el Día de la Juventud y nace con el objetivo de reconocer y celebrar todo lo que los jóvenes pueden hacer para construir un mundo más seguro. Gabino Barreda fue un impulsor del positivismo mexicano. Fue un médico poblano que tardó en identificar su vocación profesional, pues estudió Derecho y antes de graduarse se cambió al Colegio de Minería para estudiar química. Daniel Cosio Villegas fue un economista, historiador, sociólogo, político y ensayista mexicano. El 10 de marzo de 1786 nació José María Vargas, destacado médico venezolano. Fue el primer rector de la Universidad de Caracas, hoy UCB, y el primer presidente civil de la República. Nace el 10 de marzo de 1780 Juan José Landaeta, quien se conoce como el autor de la letra del himno nacional de Venezuela. El 10 de marzo se celebra el Día del Médico en Venezuela. La fecha fue seleccionada en la sesión de la Federación Médica Venezolana el 10 de marzo de 1955, en conmemoración del natalicio del médico y expresidente de Venezuela, el doctor José María Vargas. El Día Mundial del Glaucoma se celebra todos los años el 12 de marzo. Es un día en el que se pretende enseñar a la población la importancia del diagnóstico precoz de una enfermedad neurodegenerativa. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fue fundado el 13 de marzo de 1928. Este día marca el inicio de la protección social en Ecuador y se celebra anualmente con diversas actividades para concienciar sobre la importancia de la seguridad social en el país. El Día Mundial del Riñón se celebra el segundo jueves de marzo. La fecha fue instaurada por la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones Renales, con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de estos órganos vitales y prevenir enfermedades renales. El 14 de marzo de 1934, los obreros de la fábrica La Internacional en Quito se tomaron las instalaciones con una huelga para exigir mejor trato laboral, reconocimiento económico de horas extras, dotación de ropa de trabajo y el aumento de salario. Esto conllevó a celebrar cada año el Día del Obrero Textil. Luis Beltrán Prieto Figueroa fue un educador, filósofo de la educación, abogado, político, poeta y crítico literario venezolano. Francisco Lazo Martí fue un poeta y médico venezolano, quien junto con otros escritores venezolanos de gran renombre como Rómulo Gallegos, encabezaron en los Estados Unidos de Venezuela el movimiento literario del criollismo, el cual buscaba alejarse de todo lo exótico y enaltecer lo propio y paz. El 14 de marzo de 1870 nació en Macuto, estado La Guaira, el compositor y músico venezolano Pedro Elías Gutiérrez Hart, coautor del joropo Alma Llanera, cuyo tema musical homónimo es considerado como el segundo himno nacional de Venezuela. Esta es una celebración profundamente enraizada en la cultura y la economía del país, cuyo propósito es resaltar la labor incansable de quienes dedican sus vidas a la pesca artesanal. Francisco Montes de Oca fue un médico militar mexicano de ideología liberal, participó en la Guerra de Reforma y fundó la Escuela Práctica Médico-Militar. Jesús Silva Herzog Flores falleció a los 81 años de edad. Este fue un académico, político, mexicano y fundador de Infonavit. Matilde Montoya fue la primera mujer que obtuvo el grado de medicina en México, así como un doctorado en la misma materia. Nacida en 1859, para conseguir este logro debió enfrentarse a un sistema educativo, social y profesional que no concebía que las mujeres pudieran ejercer determinadas profesiones, incluida la medicina. Juan Bautista Arizmendi nació el 15 de marzo de 1775 en la Asunción, estado de Nueva Esparta, Venezuela. Fue un general venezolano, oficial del Ejército de Venezuela y prócer de la independencia de Venezuela. Fue esposo de Luisa Cáceres Díaz de Arizmendi. Juan de Dios Pesa fue un prolífico poeta, dramaturgo, diplomático, periodista y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. También fundó la primera sociedad de autores mexicanos. El 20 de marzo de 1780 nació José Joaquín de Olmedo en el seno de una familia próspera en Guayaquil, Ecuador. Fue un abogado, político, prócer y poeta guayaquileño.
fue uno de los personajes con mayor trascendencia y participación en la historia ecuatoriana. José María Velasco Ibarra fue un abogado y político ecuatoriano que ejerció la presidencia de Ecuador en 5 ocasiones distintas, en 2 de las cuales se autoproclamó como dictador. El 19 de marzo se celebra en Venezuela el Día del Carpintero. Esta fecha coincide con el nacimiento del ícono católico San José, a quienes muchos artesanos consideran una referencia como carpintero. El Día Internacional de la Felicidad se celebra el 20 de marzo, una fecha simbólica para conmemorar la importancia que tiene la felicidad como parte integral en el desarrollo y bienestar de todos los seres humanos. El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial es una jornada de concienciación que se celebra anualmente el 21 de marzo desde 1960, que fue establecida en 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Día Internacional de los Bosques es una jornada conmemorativa que se celebra anualmente el 21 de marzo desde el año 2013 y que fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. También este 21 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Poesía. Esta fue establecida por la UNESCO en noviembre del año 1999. Otra fecha importante de destacar este 21 de marzo es el Día del Síndrome de Down. Esta fecha destaca la dignidad y el valor que aportan al mundo las personas con esta condición y tiene como objetivo concienciar sobre sus derechos y necesidades. Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo, Gualeguaychú, Oaxaca, México. Fue el primer y único presidente de origen indígena de este país. Conocido como Guadalupe Victoria, fue un militar y político mexicano que se consolidó como una importante figura en la fase de resistencia de la Guerra de Independencia de México. Se destacó como primer presidente de México. Antes de ello, había sido diputado por Durango y miembro del Supremo Poder Ejecutivo. El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo. Este día tiene como objetivo crear conciencia sobre la importancia del agua dulce, ya que es un recurso limitado y esencial para la vida y la necesidad que hay de gestionar este recurso de forma sustentable. El Día Meteorológico Mundial, conmemorado el 23 de marzo de cada año, lo proclamó la fundación de la Organización Meteorológica Mundial en 1950. Este día tiene como objetivo principal aumentar la conciencia sobre la importancia de la meteorología y la climatología en nuestras vidas cotidianas. Jovino Villalba fue un político venezolano considerado como uno de los grandes partícipes de la construcción de la democracia venezolana en el siglo XX, al haber sido actor político de la oposición durante los gobiernos militares de la hegemonía andina y del peregeminismo, siendo fundador y presidente del partido de tendencia liberal Unión Republicana Democrática. El 24 de marzo de cada año se conmemora en Venezuela la abolición de la esclavitud, fecha en la que José Gregorio Monagas hizo el decreto de la abolición de la esclavitud. El 24 de marzo recordamos la muerte de Manuel Aspiroz, el cual fue un militar, abogado, político y diplomático mexicano. Cada 26 de marzo, por disposición de la Organización de las Naciones Unidas, se celebra el Día Mundial del Clima con el propósito de concienciar a la población sobre la importancia que tienen las acciones y actividades del ser humano en la variación climática. El Día Mundial del Teatro es una jornada conmemorativa que se celebra anualmente el 27 de marzo desde el año 1961, instaurada por el Instituto Internacional del Teatro en ese mismo año. Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez Espinosa, conocido como Francisco de Miranda, fue un político, militar, diplomático, escritor, humanista e ideólogo venezolano, considerado como el precursor de la emancipación americana contra el Imperio Español. Conocido como el primer venezolano universal y el americano más universal, participó en la Revolución Estadounidense y en la Revolución Francesa. El fallecimiento de Alberto Arbelo Torrealba ocurrió el 28 de marzo de 1971 en Caracas, a la edad de los 66 años. Torrealba fue un poeta, abogado, político y ensayista, conocido por su legado literario y su influencia en la música tradicional llana. Matea Bolívar, conocida como la Negra Matea, fue una esclava de la familia Bolívar nacida en la hacienda El Totumo. Al lado de la niña Matea estaba siempre Hipólita Bolívar, a quien trajeron de San Mateo para amamantar al pequeño Simón. Isidoro Barriga fue un militar y patriota neogranadino. Sirvió en la fila de los ejércitos independentistas de Simón Bolívar y se estableció en Quito tras la batalla de Pichincha en el año 1822.
Mariano Abasolo nació el 29 de marzo de 1783 en Dolores, Guanajuato. En 1809 formó parte de una conspiración en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, en el estado de Michoacán, en la que participaron militares como José María García Obeso, José Mariano de Michelena, José María Abarca e Ignacio Allende, entre otros. Mejor conocido como Negro Primero, es uno de los personajes más reconocidos en la historia de Venezuela, ya que se desenvolvió como teniente en la Guerra de Independencia luego de haber sido esclavo de Vicente Alonso. Su apodo lo obtuvo debido a su bravura y destreza en el manejo de la lanza. Agustín Aragón y León fue un prolífico mexicano, miembro honorario de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, expresidente y miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, miembro vitalicio de la Academia Nacional de Ciencias, jefe de la Escuela Filosófica del Positivismo en México, profesor de las escuelas preparatoria y de ingeniería, así como del Colegio Militar. Tras la muerte de su esposa, falleció el 30 de marzo de 1979 en Quito, a una edad muy avanzada. El 30 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de Cero Desechos. Esta fecha es un recordatorio de la importancia de adoptar un enfoque sostenible hacia la gestión de residuos y promover la reducción de desechos en nuestras vidas cotidianas. Sóstenes Rocha fue un militar, político y escritor. Terminamos este ciclo de efemérides con Octavio Paz Lozano, quien fue un poeta, escritor, ensayista y diplomático mexicano, Premio Nobel de Literatura en el año 1990. Es considerado como uno de los más grandes escritores del siglo XX y uno de los más importantes poetas hispanos de la historia. Su obra abarcó diversos géneros, sobresaliendo sus textos poéticos, ensayos y traducciones. Y así concluimos nuestro recorrido por las efemérides más importantes del mes de marzo en Venezuela, México y Ecuador. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre estos momentos significativos en la historia de nuestros países. Además, nos encantaría saber tu opinión. Déjanos un comentario aquí abajo contándonos cuál es tu efeméride favorita del mes de marzo o si hay alguna que crees que deberíamos haber mencionado. Y recuerda, en nuestra página colaborativa dibujosescolares.com encontrarás dibujos para colorear relacionados con cada una de estas efemérides. Es una excelente manera de aprender mientras te diviertes. Así que no esperes más, visítanos en dibujosescolares.com y en betsaidaclassroom.com y comparte este video con tus amigos y familiares. Hasta la próxima. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas más contenido interesante. Tu apoyo es fundamental para seguir creando más videos como este.